Vértice Político, nos encontramos en este punto de la ciudad de Caracas, específicamente en los alrededores de la Plaza Bolívar, municipio Libertador, junto con Lorena Jiménez. Lorena Jiménez, y hoy tenemos compañía en el set de La Calle que trabaja el Vértice Político. Ahí estamos con José Reginfo y Walter Zambrano. estamos hoy, destramando los significados de algo tan importante en la coyuntura que vive nuestro país, como se llama Doctrina Monroe versus Doctrina Bolivariana de Paz. Con nosotros Lorena va a estar conociendo desde su experiencia, desde su práctica, nos va a decir qué es esto de la Doctrina Monroe, qué es esto de la Doctrina Bolivariana de Paz. Lorena, tu saludo en principio a la gente que está en el Vértice Político y tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias, Cacu, y saludos a la audiencia de Vértice Político. Agradecida por la invitación y por la caminata por Caracas, que me fascina. Esta es una de mis zonas favoritas de Caracas, además histórica y más en el momento en el que estamos viviendo actualmente. Para contestar tu pregunta, la Doctrina Monroe surge en 1823 en el discurso del Estado de la Unión del presidente James Monroe el Estado de la Unión. El discurso del Estado de la Unión viene a ser la memoria y cuenta para nosotros y a ellos el Estado de la Unión. Eso es algo que pasaba en ese momento, Sigue pasando. Sigue pasando, siempre una rendición de cuentas el 10 de enero para Venezuela. Exacto. Okay. Y para ellos ha cambiado de fecha, actualmente es en marzo, pero en ese entonces parece que era en diciembre. Okay. Entonces, para diciembre de 1823, James Monroe nos invita a hacer América para los americanos. Lanza la famosa frase de América para los americanos. Esa es la que se repite siempre por ahí, la gente, América para los americanos, es como la consigna que usan incluso ahorita, pero exacto. ¿Sigue siendo lo mismo? Ha tenido sus variantes. Para ese momento, en 1823, para nuestros libertadores y libertadoras, fue recibido de manera beneficiosa porque se entendió que era una cuestión como de protegerse ante los embates de la Santa Alianza que había reconstituido las fuerzas monárquicas de Europa. Cuando me dice la Santa Alianza, ¿eran países europeos que querían tomar América o algo parecido? Bueno, sí, después que pasó hagamos un poquito de recuento histórico. Ocurre Napoleón, okay. Que invade España, toma okay. a Enrique VII, si mal no recuerdo mi memoria. Y bueno, en ese momento empezamos todas las colonias latinoamericanas a independizarnos, a hacer la proclama. Primero a defender sus derechos, pero después los mismos compañeros criollos dijeron, bueno, pero sí, porque si este señor ya no está ahí, ¿por qué más bien no aprovechamos y somos independientes? Claro. Entonces así surge la independencia de Venezuela, de México, de Argentina, de América Latina. ¿En algún paralelismo la independencia de Venezuela, 1810, 1811? Sí, está correcto. En ese proceso. Está todo en ese proceso. Todos empezamos a pasar como okay. En 1807 a 1815, que en 1815, ya para 1812 o 13, vuelve Napoleón, lo execran y bueno, entra otra vez el rey en España y se hace como una alianza de las derechas de ese momento, vamos a ponerlo en los términos actuales ahorita, para retomar los poderes de la monarquía. Entonces eso se constituye como la Santa Alianza. Okay. Ahí estaba Rusia, estaba Suecia, estaba España, estaba Portugal, si mal no recuerdo, Reino Unido, que, bueno, dicen, van a empezar otra vez a atacar América. De hecho, el Reino Unido llega a atacar a Estados Unidos en 1811, que es como la única vez que ellos cuentan en su historia que fueron atacados. Entonces, en Estados Unidos y atacaron allá en Washington. Pasa esto, digamos que en ese momento la doctrina como tal no se constituye, se viene a constituir para 1845 con otro presidente estadounidense que la invoca, y ahí sí la invoca como doctrina para justificar la toma de los territorios mexicanos, de lo que es California, de lo que es Texas, de lo que viene siendo Oregon. Entonces, a partir de ahí es que se constituye como doctrina. La Doctrina Monroe, que está acompañada del Destino Manifiesto,
de los Estados Está bien, Unidos, que es de esto del expansión. destino manifiesto es como una cosa como divina, ¿no? El destino es el Dios que me dijo que esto era mío. Eso es eso, Eso ¿verdad? es eso. Esto con tipo Algo Palestina, parecido, tipo sí. Israel, Que ¿sí? bueno, yo creo Sí, que es esto lo que me dio la recomendación de Dios para hacerlo. Mira, Sí. esta estructura de aquí de la catedral, está bien bonita. Pero Sí. esto que era parte de también, estas estructuras que eran parte de ese proceso de coloniaje, cuando hablamos de doctrina Monroe, cuando hablamos de la doctrina bolivariana de paz, hay gente que comienza a hacer referencia a las iglesias, comienza a hacer referencia a la infraestructura, comienza a hacer referencia a todos los elementos o vestigios, pues, que dejaron todo ese proceso de crecimiento en Venezuela o de descubrir lo que venía heredando de los países que estaban viniendo a nuestro país. Ahora, doctrina Monroe y la doctrina bolivariana de paz, tú me estabas hablando de que hubo uno de ellos que posterior a la creación de la doctrina o haber escrito esos principios, lo vuelve doctrina, pero más adelante también otros lo citaron como doctrina, ¿no? Correcto, lo vienen a citar como corolario, Como que que- vendría siendo como un corolario. que viene a ser como un inciso a esa, una añadidura a esa Ok. idea general. Y O sea, digamos, yo tengo mi idea. Cacu tiene su idea. Yo pienso que la iglesia debería ser blanca. Y a lo largo de la historia alguien dijo, no, no, blanca no. Sobre la base de blanca, pero medio beige. Algo exacto, parecido. algo así. Eso Algo así. es muy trillado el ejemplo. No, no, está perfecto, creo Yo que se dije, muy entiende. trillado el ejemplo. Yo creo que se entiende. Pero Ok. en el caso, por lo menos, de la doctrina Monroe, viene a ser expansionismo, el imperialismo, ¿sabes? El que viene acompañando esta idea de que ellos van a tomar el mundo. Ya en este punto podemos hablar de eso. Después ya, En cambia, un momento, ya cambia para el ahorita, pero 2023. esas son las perversiones de la doctrina Monroe. ¿Podemos decir perversiones de la doctrina Monroe? A lo largo de la historia, porque lo que está pasando ahorita... Pero digamos que en esta definición la hacen ellos mismos, la hacen los Estados Unidos. Ok. ¿Sabes? Yo te estoy narrando la historia de ellos como ellos la ven. Porque digamos que por lo menos en el caso del pensamiento bolivariano nosotros no lo vemos doctrinario porque Bolívar fue como un tema de libertad Sí. y de unión, entonces, y de solidaridad. Entonces no hay como esa restricción porque la doctrina como origen de palabra tiene como aquello de adoctrinar. ¿Sabes? De forzar un conocimiento, que nosotros desde nuestro ideario no es lo que buscamos. Ok. Entonces, bueno, digamos que históricamente ahorita se consigue como los dos, como si fueran uno hegemónico y el otro contrahegemónico. Ok, vendría siendo la antítesis, el pensamiento bolivariano y esa política vista desde Bolívar viene siendo la antítesis de lo que plantea Estados Unidos con la doctrina Monroe y sus corolarios. Sí, sí, pero en este punto sí. Sin embargo, no surge, yo al menos yo así lo interpreto, no surge desde ese punto de vista. Surgen al mismo tiempo los dos, que Ok. después encontramos. Ok. Entonces, porque Alguien a puede diferencia- pensar que salió primero este y Bolívar lo vio y dijo, bueno, No, yo exacto. manifiesto lo contrario. Sí, exacto, no fue así. No fue así. No fue así, fueron ocurriendo al mismo tiempo. Y bueno, cada uno fue desarrollando la idea de república y de Estado-Nación, que era lo que venía haciendo el tema de la Revolución Francesa, ¿sabes? Que de hacer el Estado-Nación y salir del tema de las monarquías, de que un solo ser humano tenía la potestad sobre todos los demás seres, y generar los temas de equilibrio y la democracia, Ok. ¿sabes? Entonces, bueno, en ese punto nosotros como país hemos sido vanguardia de derecho internacional, de derecho de consuetudinario. Los perritos de la calle. Sí. O los perritos en la calle. No de la calle, Hay uno de la calle y otro con tu. A mí me gustaría preguntar, ¿y Ajá. qué otro tipo de doctrina ha surgido de allá desde Estados Unidos? ¿O si ha existido alguna otra idea aparte de la de Monroe? Por lo menos en política exterior, hasta el momento esa es la que se le conoce como la que ha dado seguimiento. Hay otras, por ejemplo, depende del momento histórico que ellos van surgiendo dependiendo de los momentos. Pero digamos que aquella que cubre su idea más imperialista es la doctrina Ok. Monroe y sus corolarios. Ahorita, bueno, ya estamos avanzando hacia un punto en el que vemos al presidente actual de los Estados Unidos diciendo pues que él también representa un corolario de esos, ¿no? Así es. Esto es una posición, digamos, mucho más extremista y más colonialista, o la etapa más agresiva de una utilización de una doctrina, lo que está sucediendo hoy, por lo menos el bombardeo de Venezuela. Así es. No, bueno, en el caso del corolario Trump, él mismo lo cita en la Estrategia Nacional de Seguridad, que la publica ahorita en noviembre de 2025. Y ahí dice que va a retomar los temas de
de geoestrategia en el hemisferio occidental. Ellos se refieren a nosotros, a América Latina y el Caribe, como hemisferio occidental. La totalidad, y pues una totalidad. Sí, y bueno, entonces, en el caso, de ahí viene este corolario Trump. O la Donro, como la están dando a conocer. Donro. La Donro. Ok, yo quiero preguntarte algo. Bolívar presentó, digamos, esta forma de ver las relaciones del mundo desde el respeto, desde la no injerencia. Se ve como la doctrina bolivariana de paz. Lo que sucede hoy en Venezuela, y esto es una pregunta, de pronto ahí vamos a ver. Lo que sucede hoy en Venezuela, que la revolución bolivariana ha sacado de la oscurana en la que la cuarta tenía a Bolívar y a todos los héroes de la historia y las heroínas de la historia, podemos decir, si vemos a Bolívar como una doctrina, ya sabemos que no, que la revolución bolivariana puede ser un corolario, puede ser la revolución bolivariana un corolario. Honestamente yo lo considero así, a Chávez un corolario. Trae a la historia actual. Sí. Y le pone conceptos de esta actualidad, la comuna, y se inserta en esa visión. Absolutamente. Ok. Absolutamente. Y la nutre, digamos que porque, bueno, nos trae también a Zamora, nos trae a la Robinsoniana. Hoy es el natalicio de Ezequiel Zamora. Hoy es el natalicio de Ezequiel Zamora. Ya saben cuándo estamos aquí en la Plaza Bolívar. Hoy es 1 de febrero, aquí en la ciudad de Caracas, domingo, por eso ya la gente está en su casa hoy en familia. ¿Cómo podemos comparar una doctrina con la otra y para poder identificar? Bueno, en el caso de la doctrina Monroe, ellos hablan de expansionismo, del imperialismo como forma de dominación. Okay. En cambio, en el caso del pensamiento bolivariano, estamos hablando de unión entre los pueblos, de igualdad y solidaridad. Y así es como ha estado manifestado desde el impulso de la Gran Colombia y luego también la reinterpretación que nos hacía no es la reinterpretación, sino lo que nos trajo el presidente Chávez en su momento, cuando ya después empiezan a caber los organismos multilaterales con visión bolivariana, como la UNASUR, Petrocaribe, Alba TCP y la CELAC finalmente. Sí, terminan siendo espacios donde se practica ese encuentro para no interferir uno en el otro, como es la costumbre de la forma de los Estados Unidos. Exacto. O sea, de pronto una ONU y me meto, no respondo. Bueno, Lorena, fíjate, Bolívar ha tenido de la visión del mundo hoy, que han pasado 200 años, hay gente que cree que Bolívar ha muerto y que su doctrina hoy no está más vigente, pero yo quisiera que de pronto sacáramos una de cuando Bolívar ya en aquel momento decía: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Esa una después de esas expresiones que hoy pareciera está más vigente que nunca. ¿Qué piensas tú de esa expresión? Y si conoces en qué contexto se da esta interpretación de Bolívar. Mira, yo lo estuve averiguando, el contexto, para responderte como por el final, y fue en 1829, ojo, puede estar corregido, por allí en esa época, en una misiva que le hacía al encargado de negocios de Estados Unidos, él anunciando que renunciaba a su cargo de máximo constituyentista. Estaba en el momento de... El término que manejaba en ese momento para esa tarea. Sí, y que ahí estaba como el tema ya de la desintegración de la Gran Colombia. Esto es una interpretación mía del tema del contexto histórico. Evaluando todo el contexto histórico. Y digo, yo voy a evaluar aquí mi contexto. Sí, o sea, para 1820 a 1829, Estados Unidos estaba ya en su proceso de expansión. Y allí estaba tomando territorios de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. De los pieles rojas de ellos, ¿no? De ellos allá, sí, y los engañaban, ¿sabes? Entonces el tema de los cherokees, el tema de los pueblos originarios que los iban tomando los territorios, así como sale en la película de Tom Cruise con Nicole Kidman, que ellos van de Irlanda y toman el terreno así, van disputándolo, ¿no? Y su gran problema son los indígenas, ¿no? Entonces, pero a él ahí al final sale victorioso con su terreno y con Nicole Kidman bellísima, tal. Eso pasó en Estados Unidos. Claro.
fueron tomando los territorios de los pueblos indígenas y los fueron engañando para ir haciendo esa expansión. Yo presupongo que Simón Bolívar habrá sabido de esos momentos que estaban ocurriendo, porque digamos que nosotros no estuvimos con ese enfoque. Claro. Desde nuestra independencia no era como ir tomando más terreno, ellos sí iban con el proceso de ir tomando más terreno. Entonces, Aquí lo que veías era que iban liberando naciones y se iban constituyendo nuevos territorios independientes, a diferencia de lo que ocurría allá, que era anexionista. exacto. Aquí era liberador y ahí era anexionista. Y bueno, ahí tienes una diferencia entre la visión bolivariana y la doctrina Muy Monroe. buena, ¿ves? Anexionista. Anexionista y liberador. Exacto. Mira, nosotros bueno, estamos en una calle muy relevante, además muy relevante para este momento histórico. Por estas calles pasó Bolívar, por estas calles estuvo Bolívar, y aquí el pensamiento que acompaña a los escudos, pues que representa el esfuerzo del libertador Simón Bolívar. ¿Cómo dice ahí Lorena? Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Y hay gente que piensa que es la naturaleza de la lluvia, ¿verdad? Yo creo que se refiere a eso, y yo siento como que, bueno, Simón Bolívar también estaba en su contexto histórico. ¿Y por qué no de pronto la naturaleza humana, egoísta, esa naturaleza que de pronto le dicen a la gente, no puedes cambiar las cosas, la gente actúa así, ya es su naturaleza. Esa naturaleza se opone a los cambios revolucionarios. Pudiésemos decir, si la naturaleza de la oposición que cree que su papá o su tío Trump es el mejor, se opone, lucharemos contra ella. Bueno, a lo mejor la interpretación totalmente. Que estamos interpretando, pero bueno, háblanos de Bolívar, háblanos de qué se ha alcanzado, claro, desde los tiempos bolivarianos, ¿no? Se practica la doctrina bolivariana de paz por la discusión del Esequibo y nuestra soberanía sobre el territorio. Tenemos un contexto actual en el que Venezuela se convoca a mantenerse en movimiento permanente hasta lograr la llegada de nuestro presidente Nicolás Maduro a nuestras tierras, pero yo quisiera ver cómo actúa la doctrina bolivariana de paz en coyunturas como esta, en la que, bueno, Venezuela está viviendo. ¿Qué debe hacer un venezolano, una venezolana normal que está en la calle para practicar la doctrina bolivariana de paz? Está en la movilización, está en hacer un buen trabajo en sus instituciones o en sus espacios laborales, ser una buena familia es parte de la doctrina bolivariana de paz. ¿Qué nos dice Lorena? Excelente pregunta, Caco. Excelente pregunta, pero a ver, creo que las contribuciones son múltiples y de distintas maneras, como bien lo dijiste tú. O sea, en el caso de la diplomacia bolivariana de paz, esto es algo que nos trajo primero del presidente Chávez y que fue acompañando con esfuerzos que ya mencionamos antes, inclusive acompañó los procesos de diálogo de paz de Colombia. O sea, esto Claro. es parte de lo que ha sido esa diplomacia bolivariana de paz. Luego, cuando ya asume el presidente Nicolás Maduro, en medio de muchas dificultades, lo primero que hace es llamar a una conferencia nacional de paz, luego a mesas de diálogos de paz, y luego otros, o sea, siguen llamando. Ante cada llamado de insurrección, hay un llamado hacia la paz, hay un llamado del diálogo. Y yo creo que aquí, entonces, todos los venezolanos y venezolanas tenemos que estar abiertos a este proceso de diálogo y de mediación, para poder también tener una visión en conjunto hacia el futuro de lo que queremos del país y también eventualmente de lo que queremos del mundo. Porque en medio de esta coyuntura internacional, si bien no somos como un actor principal, somos unos protagonistas de este momento y estamos incidiendo en esta nueva forma o en este momento paradigmático que estamos disputando entre la barbarie y la civilización, porque yo siento que ellos proponen una barbarie donde quieren volver a 500 años atrás, en donde un colonialismo y donde una explotación de la tierra sin un ordenamiento internacional, versus nosotros que buscamos un mundo multipolar y multicéntrico donde todos entremos y donde nuestra opinión quepa. Creo que allí, bueno, hacer bien el trabajo diario es parte de ese trabajo. Pues. Hacer bien las tareas. Yo voy a cruzar con Lorena, Walter y José para aquella esquina para que nosotros podamos mostrar a quienes están con el vértice hoy acompañando este tema de la doctrina Monroe versus la visión bolivariana de paz, la perspectiva bolivariana de paz. No voy a decirle la doctrina, vamos a cruzar nosotros para allá y ustedes nos acompañan para que vean desde esta otra acera todo lo que corresponde a nuestro libertador Simón Bolívar, toda la infraestructura
que evoca a esos tiempos y que nos invita a conocer sobre el multilateralismo. Que me dice Lorena, multilateralismo, es una visión bolivariana también, Es una la multipolaridad. ¿Por qué podemos pensar que nazca un mundo con polos de poder que existen, que ya no es un solo polo, que es Estados Unidos, a los que, bueno, en el año 70 se nos creó esa burbuja económica y reventó en el 81 y en el 89. Entonces, en este momento que nosotros estamos viviendo este proceso venezolano, el multilateralismo, la multipolaridad, ¿sigue naciendo en Venezuela o esta coyuntura ralentiza el proceso del nacimiento de este nuevo mundo? Mira, ahorita es posible responder tu pregunta, déjame decirte. Sí, porque yo decir que vamos a esperar un poquito a ver cómo sigue avanzando. No, bueno, porque digamos que, o sea, previamente hacíamos un análisis sobre el mes de enero y yo digo, este va a ser un año, o sea, este mes, perdón, yo hablo de un año, puede ser analizado día por día, casi Sí, que hora por hora. Por hora, sí. Porque han pasado tantas cosas que hace que todo sea relativamente impredecible. Yo creo que al menos nosotros tenemos una brújula, que es la brújula del multilateralismo, del mundo Sí. multicéntrico, del mundo pluripolar, de la diplomacia bolivariana de paz. Y allí estamos nosotros anclados y eso nos permite dibujar, trazar una ruta hacia adelante que se ve tan incierta. Porque digamos que a Estados Unidos, nos guste o no, es el hegemón. Es el hegemón del continente, claro. Y del mundo, y porque bueno, digamos que, o sea, en el caso de los imperios, el imperio más grande anterior a Estados Unidos había sido Reino Unido y no había logrado como la totalidad de tener bases militares en todo el mundo. Ahorita Se hablan de más de 900 bases en el mundo. Se hablan más de Es 900. exagerado. Sí. Y en América Latina casi 70 y algo hablan algunos. O sea, Al menos 7 en Colombia, al menos 7 en Colombia. Ecuador. Son varias. Son más bases militares que países en América Latina. O sea, Imagínate tú, más bases militares que países. Vamos. Mira, esta es la casa de Bolívar, ¿sí? La anterior es la Sociedad Bolivariana. Okay. Sí, estamos en la cuadra de Bolívar, acá en la ciudad de Caracas, en lo que viene siendo, no el casco central, esto viene siendo los cuadrantes centrales del origen de la ciudad. Aquí puede ver los detallitos que tienen estas puertas, estas paredes. Cuando quieran, hacemos la guiatura por aquí, ¿verdad, Lorena? Por supuesto. Vamos a continuar conociendo este pasaje y seguimos conversando sobre este tema, ya casi llegando al final de este encuentro, Lorena. Okay. Las organizaciones políticas que de alguna manera ven este momento en el que Venezuela se ubica con los lentes de la doctrina bolivariana de paz, con los lentes ya claros de la doctrina Monroe, ¿qué posición clara debe tener un venezolano consciente frente a este escenario? Te digo venezolano consciente, Lorena, porque conocemos venezolanos y venezolanas que estando fuera del país, porque no son los que están aquí en Venezuela, celebraron el bombardeo, por ejemplo. Entonces eso no los hace muy conscientes y sus posiciones muy cuestionadas. Pero el venezolano común, consciente, que ha visto todo esto y que ahora, al hablar con Lorena, a través del vértice político, dice: ya sé que es la doctrina bolivariana de paz, ya sé que es la doctrina Monroe, tengo los lentes claros. ¿Hacia dónde debo ver, Lorena? ¿Hacia dónde debe ver? Yo creo que debemos ver hacia una tercera organización mundial que apunte hacia la paz. O sea, digamos que en el caso de la historia de la humanidad, como te comentaba antes, tenemos 5.000 años de historia, 500 años solamente conociéndonos como humanidad toda completa, de que nos conocemos a partir del imperialismo y del colonialismo, y solo 80 años viviendo con un acuerdo de convivencia de paz entre las naciones. Ahorita ese acuerdo está resquebrajándose. Claro. Y esto no significa que uno tenga que estar en contra del derecho internacional, por todo lo contrario. Creo que todo venezolano y venezolana debe estar apuntando hacia el fortalecimiento de este principio de convivencia pacífica entre las naciones, hacia el respeto de los principios del derecho internacional, y apuntar, Dios mediante, a una tercera organización que nos aglutine alrededor del tema de la paz y de la igualdad. La primera forma de Naciones Unidas, como hoy Organizaciones Naciones Unidas, era algo como de estados
La Liga de Naciones. la Liga de Naciones, Sí, ¿no? sí, Esa fue la primera. Esa fue la primera. Luego de la Segunda Guerra Mundial pasa a la Organización de Naciones Unidas, ¿es así? Es así. Ahora crees que vamos hacia un tercer orden y este orden tendrá una visión Monroe, una visión bolivariana. Apuesto por la bolivariana. y creo que todos tenemos que apostar a eso. Que salga su sede de la ONU por fin, de una vez por todas, de Estados Unidos, Sí. para que puedan entrar allí quienes, bueno, no solo la amenaza, no solo la persecución, no solo el hostigamiento político, lo vive Venezuela, lo han vivido cientos de países a nivel mundial, podemos decir Cuba por 60 años de hostigamiento, Venezuela tiene 25 de persecución, 10 de hostigamiento y ahogamiento. Lorena, vamos a despedirnos de quienes están en este vértice, que ha sido nutritivo, y bueno, la invitación para que continuemos conociendo sobre estos temas, Lorena. Muchas gracias, de verdad, Caco, a Walter, Joseíto. Y a la audiencia de Vértice Político también, agradecida por la invitación y bueno, abierta a más invitaciones y a seguir conversando. Así mismo, Sí. bueno, Lorena con nosotros, Lorena Jiménez, desde esa visión internacionalista, nos dice qué es la doctrina Monroe, la doctrina bolivariana de paz. Seguimos en el vértice, seguimos en la formación, nos vamos. ¡Qué bonito! Gracias.